Sí, ahorita le damos la cuenta. Bueno, ya marcamos. Ok, perfecto. Ok. Ahora sí, vamos a dar inicio a este curso que se trata más que nada de la apertura de una empresa en Compaq y Nóminas. Estos, bueno, como parte de esta iniciativa, bueno, se espera que más adelante se inscriban más personas, tengamos más audiencia y también empezar por lo básico y poco a poco ir avanzando en los temas que vamos a estar impartiendo. Entonces, este curso va dirigido a principalmente aprender las configuraciones iniciales que se deben de hacer al momento de que estamos configurando una empresa en Compaq y Nóminas. Por lo tanto, este curso vamos a iniciar entendiendo, bueno, ya teniendo como base también instalado el sistema. En dado caso de que no lo tengamos instalado, bueno, se puede conocer cómo es la funcionalidad. Muy bien. Yo aquí ya tengo instalado el sistema en mi equipo y al momento de que vamos a crear una nueva empresa en Compaq y Nóminas, tenemos este icono, más que nada, también un pequeño paseo por lo que serían los iconos del sistema. Principalmente el día de hoy nos vamos a enfocar en este icono que es la selección de empresas, ¿vale? Principalmente aquí tenemos las empresas que tenemos dadas de alta en la base de datos. Nóminas trabaja de acuerdo a una base de datos instalada en SQL, por lo tanto, aquí nos va a decir el nombre de la empresa, la base de datos en la que está instalada esa empresa y la ruta del respaldo. Aquí tenemos una empresa que se llama la predeterminada. Esa empresa predeterminada, bueno, no tiene ninguna ruta, solo sirve como un modelo. Para crear una nueva empresa, nos tenemos que ir al catálogo en selección de empresas. Una vez que estamos aquí, nos sale la predeterminada. Al momento de que vemos esto, tenemos que seleccionar nuevo y vemos que nos cambia a el nombre de la empresa, a una nueva empresa nueva. Aquí nos indica que, bueno, debemos de seleccionar o, bueno, debemos de capturar lo que sería el nombre de nuestra empresa. Para esto vamos a crear una empresa de prueba, lo que sería un nombre de acuerdo a la empresa que ustedes van a dar de alta. Yo en este ejemplo voy a dar un nombre. Vamos a seleccionar la empresa. En este caso la voy a llamar mi empresa de recursos humanos. Ya una vez que tenemos capturado el nombre de la empresa, nos va a pedir aquí la mascarilla. Vamos a empezar explicando cada uno de los campos que nos pide al momento de configurarla. Primero empezando por la mascarilla del código del empleado. Aquí esta mascarilla le indica al sistema de cuántos dígitos va a estar conformado el código. Es decir, aquí nos está indicando que va a ser de 3 dígitos. Sin embargo, le podemos indicar al sistema que en mi caso lo quiero de 4 dígitos. Aquí, bueno, ya va en consideración también de cómo ustedes estén manejando los códigos de sus empleados. Si van a manejar o ya tienen un catálogo previamente elaborado, pueden acoplarlo o acomodarlo de acuerdo a los códigos que ya tienen elaborados.
También, una vez que elegimos los dígitos, tenemos el tipo de código del empleado, que le va a decir, si es numérico, quiere decir que todos esos dígitos van a ser números. En dado caso de que nosotros tengamos en cuanto a los códigos también varíen, podemos elegir el alfanumérico. Es decir, podemos elegir dígitos entre números o letras. En mi caso, voy a dejarlo numérico, ya que, bueno, solamente va a estar conformado por números. El siguiente campo sería el ejercicio vigente. Para el ejercicio vigente, estos datos lo toma de acuerdo al sistema. Si nosotros estamos en 2020, bueno, lo está tomando desde mi sistema. Entonces, aquí también tenemos la opción de elegir el ejercicio vigente a partir de, podría ser 2019, en dado caso de querer trabajar a partir de esa fecha. También la fecha de inicio de la historia nos lo toma a partir de acuerdo a la fecha del sistema. Sin embargo, esto también se puede configurar, se puede modificar para que sea la fecha que sea 2019. Siempre vamos a iniciar desde el día 1 de enero de 2020. Ese siempre va a ser la fecha de inicio de la historia. Si van a iniciar de 2018, va a ser el día 1 de enero de 2018 o día 1 de enero del 2019. ¿Vale? ¿Hasta aquí se escucha? Ok, perfecto. Seguimos con la zona horaria zona de salario general. Para la zona de salario general tenemos la zona, antes estaban divididas en zona A, zona B o zona C. Actualmente solamente se dejó para la zona A lo que sería la zona fronteriza. Para la B y la C se dejó para el resto del país. Entonces, si ustedes están trabajando en la zona fronteriza, van a elegir la zona C. Para el resto del país va a ser la zona A y la zona B. Zona A y zona B para el resto del país y zona C para la franja fronteriza. ¿Vale? El siguiente campo es el factor no deducible por ingresos exentos. De acuerdo, esto viene por defecto, que es el 0.53 para el factor no deducible. Si ustedes cuentan con otro factor no deducible, igualmente se puede modificar este factor. Para lo que sería el nombre de la base de datos, tomaría el nombre del nombre que le dimos. También se puede configurar, pero bueno, se recomienda que este nombre se quede como tal, como viene. El nombre de la empresa lo pueden dejar así. Lo podemos identificar también en la base de datos con el prefijo CT, que indica que esa base de datos es perteneciente a una base de datos de Compaquinón. También podemos configurar la ruta del respaldo, donde vamos a estar guardando cada uno de los respaldos que vamos a ir elaborando. Esta ruta también se puede modificar, sin embargo, por defecto viene configurada dentro de la ruta de Compact Empresas, el nombre de la base de datos de la empresa y en la carpeta de respaldos. Ahí es donde podemos encontrar el archivo que nos hace el sistema para el respaldo. Muy bien, por esta parte de la pestaña general, ¿hay alguna duda? Bueno, Muy bien, entonces continuamos. muy bien. En la pestaña adicional tenemos la pestaña en donde nos piden los datos en cuanto a localidad, dirección,
Más que nada, estos datos, el único dato obligatorio que nos pide es el código postal, ya que, bueno, el código postal es requerido para el timbrado. Entonces, ese dato es obligatorio al momento de crear nuestra empresa. Vamos a crear nuestra empresa indicándole el código postal. En este caso, bueno, le voy a colocar que sería el 72,000, que indica que es de Puebla. Llevando toda esta situación, pero sin embargo, pues, creo que es el estado con mayor caso. Igual vamos a llenar lo que sería la localidad, la dirección. La dirección aquí, por poner un ejemplo, poner calle, Andro. Ya, para ahí vamos, para ahí vamos. Ya. Sí, ya. No queda de otra. 7. El teléfono igual son opcionales. Esto principalmente, como les comentaba, el único dato obligatorio viene siendo el código postal. El nombre del representante legal también es un dato opcional, pero lo pueden indicar en el sistema. El apellido paterno del representante y el apellido materno del representante. Continuamos con la pestaña de registros. En la pestaña de registros tenemos el dato obligatorio, como podemos ver, es el régimen fiscal y el RFC. El régimen fiscal, bueno, lo van a indicar de acuerdo a la empresa que está trabajando. Entonces, esto va a variar, claro, dependiendo del régimen en el que estén. Aquí les viene un catálogo completo de lo que es los regímenes que ustedes pueden indicar en el sistema. En este caso, para mi ejemplo, voy a utilizar el 601, que es el General de Ley de Personas Morales. Para el caso del registro patronal del IMSS, esto es en dado caso de que tengan indicado, o bueno, en el registro patronal tengan por parte del IMSS, aquí se le indica esa clave que les dan del IMSS, se le indica al sistema, que es donde se debe aquí lo deben de colocar, esa clave que les dan. En dado caso de tener algún otro servicio de salud, por ejemplo, algún servicio privado, aquí se le indica esa clave que les dan a ustedes de ese servicio, lo colocamos aquí. Entonces, como el ejemplo que sirve, no hay un registro o no tengo una clave, le podemos poner los ceros para indicarle al sistema esta clave. Pero bueno, sí es recomendable que tengan un registro o bueno, esa clave que tienen por parte de su proveedor de servicios de salud, esa clave que les dan, colocarla aquí para que les tome como ese dato, ¿no? Posteriormente, bueno, tenemos el RFC. El RFC también es un dato obligatorio para el timbrado. Lo colocamos acá. Bueno, yo voy a colocar el RFC genérico. Y tenemos también, en dado caso de que su empresa sea una empresa contratista o bien sea de outsourcing, lo podemos indicar acá. Dando clic o indicándole al sistema que son una empresa contratista. Aquí tenemos el CURP de la persona física con actividad empresarial, dado caso de que nuestro régimen sea de persona física, entonces lo colocamos acá. Es el CURP de esa persona, ¿vale? El registro de Infonavit, también tenemos la clave, o sea, la clave del registro de Infonavit, lo colocamos acá. Siguientes datos, que sería el registro de cámara, centro de trabajo Fonacot, lo que sería registro de comisión mixta, ¿Sí? aquí lo podemos indicar. Por esta parte de registros, ¿hay alguna duda?
Muy bien, entonces continuamos. Para la siguiente pestaña en contable, tenemos lo que es la interfaz para el sistema de Compact y contabilidad. Esto nos va a servir cuando tengamos instalados ya sea nóminas y contabilidad. Para realizar la interfaz nos pide una base de datos de la empresa de contabilidad o bien la empresa de Compact y bancos. Para hacer esta interfaz también nos pide lo que sería la estructura de cuentas de la estructura que vienen manejando en las cuentas de contabilidad, de Compact y contabilidad. Y bien, nos pide también la estructura de cuenta que, bueno, va a estar en cuanto a departamentos y a empleados. Aquí nosotros lo podemos configurar de acuerdo a cómo venimos manejando nuestras cuentas en el sistema de contabilidad. Aquí se le indica al sistema cómo lo va a manejar también la estructura de cuentas, ya sea si es por departamento o por empleado. En cuanto a la estructura de cuentas, aquí le podemos indicar en estos dígitos si en dado caso de que tengamos algún registro variable, es decir, si queremos que vaya variando de acuerdo al departamento, lo que sería, se le puede colocar ya sea el dígito D para departamento o el E para empleado. Pero bueno, eso ya sería en cuanto, igual vamos a tener un curso en cuanto a las interfaces, donde, bueno, vamos a explicar más que nada la conexión que se hace hacia contabilidad para, bueno, mandar lo que serían las pólizas de acuerdo a los pagos que se le realizan al empleado. Eso ya es, eso como lo vemos, ya es una configuración. Aquí es donde se le indica al sistema cómo va a estar manejando esa estructura de cuentas, ¿vale? En esta parte contable, ¿hay o existe alguna duda? Sí. ¿Cuál es la duda? Bueno, lo puede escribir en el chat. Ok, la pregunta, ¿en la estructura del departamento me debe coincidir los dígitos con la cuenta contable en Compact? Sí, sí debe de coincidir la estructura. Aquí principalmente la estructura que tenemos de cuentas, esta estructura es la que tenemos indicada en las cuentas contables que tenemos en contabilidad. Entonces, si aquí nosotros lo configuramos, es decir, para X empleado, entonces esa cuenta es la que debe de coincidir al final de cuentas en contabilidad para que de acuerdo a su cuenta contable que le estamos indicando desde nóminas, lo mande ese pago que queremos contabilizar, bueno, se vea reflejado en el sistema de contabilidad. Ok, me comenta. Es decir, si mi cuenta en Compact es la 601, la 001, 000, la estructura sería... Ok, sí, como vemos, bueno, la estructura que nos indica, Carol, sería la estructura, la 3, 3, 3. Entonces, efectivamente, nuestra estructura de cuentas tendría que ser XX y otra vez segmentos de 3. Eso es correcto. Muy bien. Perfecto. ¿Hay alguna otra duda?
Muy bien. Entonces, pasamos al la siguiente pestaña, que sería el recibo electrónico. Aquí tenemos dos opciones. La primera opción que les da el sistema es timbrar los recibos electrónicos o bien no timbrarlos. Pero bueno, comúnmente, bueno, para eso es la funcionalidad también del sistema, es de emitir los recibos sellados electrónicamente. Entonces, aquí nosotros debemos de seleccionar esa opción y, bueno, nos indica a partir del periodo vigente se habilitará la emisión de recibos electrónicos. Una vez emitido el primer sobrerecibo, ya no podrá deshabilitar esta opción y modificar el RFC de la empresa. Esto nos dice que una vez que ya hayamos emitido nuestro primer sobrerecibo aquí desde el sistema, ya no podemos desmarcar esta opción. Se queda inhabilitado, ¿vale? Posteriormente tenemos las configuraciones del timbrado. ¿Qué quiere decir? Por defecto el sistema nos dice que podemos dividir el timbrado del finiquito. ¿Esto qué quiere decir? Que va a crear lo que serían dos recibos electrónicos. Uno para el finiquito de indemnización y el segundo para el finiquito ordinario. Donde, bueno, vienen todas las percepciones, el ordinario y, bueno, en el indemnización, bueno, vienen las percepciones correspondientes al finiquito de indemnización, ¿vale? Aquí le podemos indicar al sistema si lo queremos dividir así por esos dos finiquitos ordinarios, perdón, el finiquito ordinario o bien el finiquito de indemnización. O bien desmarcarlo para que no genere esos dos finiquitos. También nos permite cambiar la fecha de pago al timbrar. Esto, bueno, viene desmarcado por defecto, sin embargo, lo podemos indicar al sistema que, bueno, que nos permita cambiar la fecha de pago, ¿vale? La siguiente opción que tenemos es relacionar cancelado por sustitución, es decir, nos da tres opciones. Sí, relacionar cuando encuentres FDIs cancelados, no, nunca relacionar los FDI cancelados o preguntar al timbrar. Aquí, bueno, la recomendación es que ya sea que lo tengamos en sí, relacionar cuando encuentres FDIs duplicados, cancelados, o bien preguntar al timbrar. Esta opción no se recomienda, la de no nunca relacionar los FDIs cancelados, porque al final de cuentas lo que va a hacer el sistema, bueno, o lo que tenemos que cumplir es que sí lo relacione en dado caso de que tengamos un CFDI cancelado y volvamos a timbrar, entonces sí lo va a relacionar. O bien, si ahí también les va a preguntar, si, es decir, si encuentra un CFDI cancelado y lo va a relacionar, entonces les va a preguntar al momento de timbrarlo, si lo desean relacionar. Continuamos entonces para el timbrado de recibos, que sería, en cuanto al timbrado de recibos, tenemos tomando datos vigentes del empleado o bien tomando datos del historial del empleado. En esta parte, si queremos timbrar los recibos, es decir, esto quiere decir que va a tomar la opción recomendable es que tome los datos vigentes del empleado, ¿vale? Si toma los datos vigentes del empleado, quiere decir que si hubo una modificación en cuanto a los datos del empleado y lo timbramos, va a tomar esos datos, ¿vale? Ya que, bueno, el sistema también permite lo que sería timbrar, bueno, lo que sería, si vamos a timbrar un periodo o periodos anteriores, donde hubo una modificación del empleado, ahí sí nos serviría lo que sería la opción de tomar datos del historial del empleado. Pero lo recomendable es que sea, si van a estar timbrando su nómina de acuerdo a los periodos que van, de acuerdo a los periodos, entonces ahí sí tomar datos vigentes del empleado, ¿vale? ¿Hasta aquí existe alguna duda?
Ok, sí, sí existe una duda. ¿Qué duda es? En historial nos pregunta Carol, ¿en historial de empleados se ubican las modificaciones salariales? El historial del empleado, sí, ya que tiene bueno, el historial del empleado básicamente es las modificaciones que se le han hecho al empleado en cuanto a lo que serían los datos que vienen manejando. Por ejemplo, ya sea si se modificó algún dato del empleado, es decir, la dirección o algún tipo de dato, por ejemplo, lo que sería la fecha de nacimiento o alguna de las fechas del empleado, sí ubica también lo que serían esas modificaciones, Carlos. Muy bien. También nos pregunta Carol, ¿qué pasaría si no he realizado las nóminas desde febrero y resulta que realizo la modificación de salario? Es MS, ¿correcto? En julio. Ok, nos pregunta, ¿qué opción sería la más viable? Bueno, con respecto a si resulta que realizó la modificación de salario en julio, ¿qué opción sería la más viable? ¿Tomar datos vigentes o el historial? Muy bien, si no ha realizado la nómina desde febrero, ¿hubo alguna modificación entonces Ok, si no hubo una modificación de salario, bueno, si lo modificó, sí, esta opción sí se puede cambiar en cualquier momento. En cuanto a la opción más viable de tomar datos vigentes o el historial, ahí sí la recomendación es tomar los datos vigentes, ya que si, bueno, si se va a realizar esa modificación del salario y, bueno, si corresponde, ahí sí sería la más viable. Pero en dado caso, si o sea, si hay una diferencia de salario en febrero, bueno, ahí sí sería tomar mejor los datos del historial para que tome el salario que tenía en febrero. Muy bien, perfecto. Entonces, continuamos. En cuanto a esto, tenemos también el formato para la representación impresa del recibo electrónico. Para este formato de la representación impresa, bueno, tenemos opciones que nos da Compact o diferentes plantillas que podemos configurar al momento de emitir lo que sería el recibo, es decir, cómo se va a ver de forma impresa. Entonces, aquí nos da varias opciones. De acuerdo a lo que necesitemos, podemos modificar aquí el formato, ¿vale? La siguiente opción, la siguiente campo que tenemos es entidades de gobierno. En entidades de gobierno, bueno, dependiendo si su empresa es una entidad de gobierno, aquí se coloca lo que sería la configuración de lo que sería esta entidad, ¿vale? Vamos a guardar vamos a guardar primero las configuraciones que llevamos hasta el momento para poder ver o visualizar lo que nos da esta opción.
Vemos que aquí ya nos lo creó, de acuerdo a lo que ya le indicamos. Y bueno, básicamente lo que hizo ahorita fue crear la empresa en base de datos, crear lo que sería los registros y también el ADD, que es la parte de acá abajo, que es el administrador de documentos digitales. Ya nos creó ese administrador de documentos y bueno, vamos a también a ver qué es el administrador de documentos digitales y qué podemos encontrar ahí, ¿vale? Por lo mientras, seguimos en entidades de gobierno. Lo que es entidades de gobierno, como les comentaba, si su empresa que dieron de alta es una entidad de gobierno, aquí se estaría configurando, que es lo que sería la entidad de Sistema de Coordinación Fiscal, que es la SNCF, y aquí lo que nos indica es el origen de los recursos. ¿Cuáles van a ser los orígenes, de dónde estamos, tenemos ingresos, ¿vale? Si los ingresos son propios, o bien si los ingresos son federales, o bien si los ingresos son mixtos, es decir, si tienen tanto ingresos propios, tanto como, o si bien tienen ingresos federales. Esta opción, bueno, yo no la voy a marcar porque, bueno, la empresa en la que estoy configurando no es de gobierno. Sin embargo, aquí, si en dado caso de que nuestra empresa fuera, bueno, en dado caso fuera una de gobierno, aquí se indicaría al sistema qué ingresos son el origen de los recursos. Posteriormente, aquí está el ADD. Una vez que finalicemos, vamos a ver lo que sería el ADD. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Perfecto. Continuamos. Lo siguiente que tenemos es la pestaña de opciones. En esta pestaña de opciones lo que tenemos es el formato del sobrerecibo. Aquí el formato del sobrerecibo también igual lo podemos configurar de acuerdo al formato que querramos asignar, ¿vale? En generales, tenemos lo que es los conceptos, ya sea el concepto de PTU, el concepto de aguinaldo, el concepto de prima vacacional y el concepto de vacaciones a tiempo. Estos conceptos, el sistema ya los trae por defecto, ya tiene asignados cada uno de estos conceptos, qué concepto va a ser, por ejemplo, el 25, el 24 o el 20. Sin embargo, esto también se puede configurar. Es decir, que ustedes puedan crear también un nuevo concepto y asignarlo. Si tienen algún otro concepto o algún otro concepto de aguinaldo o de prima vacacional, se puede modificar, pero eso, bueno, ya va de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Sin embargo, el sistema ya trae estos conceptos ya creados y, bueno, listos para que ya se puedan utilizar. Aquí tenemos en esta parte de concepto de ajuste del cálculo invertido. Este concepto le indica al sistema dónde va a ser o dónde va a como afectar o qué concepto va a afectar en cuanto nosotros hagamos un cálculo invertido desde el sobrerecibo. Si hacemos un cálculo invertido, bueno, aquí es donde podemos ver que podemos configurar, por ejemplo, qué concepto queremos hacer o qué concepto va a servir como un concepto de ajuste, ¿vale? Por defecto viene el del sueldo, que es el concepto donde se va a afectar en dado caso de que hagamos el cálculo invertido. Tenemos posteriormente el número de decimales en el cálculo. Para el número de decimales se aconseja que este número sean 2 decimales. Sin embargo, está la opción de que puedan manejar más decimales, ¿vale? Por consiguiente, tenemos modificar periodos anteriores y modificar periodos futuros. El sistema trae por defecto la modificación de periodos futuros,
pero sin embargo podemos modificar periodos anteriores. Se recomienda también que no sea o no se modifiquen los periodos anteriores, o bueno, esta casilla la tengamos desmarcada. Sin embargo, se puede hacer que nosotros estemos modificando periodos anteriores, ¿vale? Sin embargo, lo que va a hacer si modificamos periodos anteriores, no nos va a permitir el sistema hacer, por ejemplo, un cálculo, lo que haríamos normalmente en un periodo vigente. Sin embargo, si vamos a modificar periodos anteriores, esos periodos anteriores se hace la modificación de forma manual. Ya no se hace de forma automática, como lo haríamos en un periodo normal, ¿vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Perfecto. Entonces, si no hay ninguna duda, como les comentaba, esto principalmente es una introducción a lo que serían las configuraciones iniciales de la empresa y qué opciones trae el sistema para que se puedan configurar. Ya tenemos la empresa, no hice muchas modificaciones. Voy a guardar los datos de la empresa y procedemos a ver el administrador de documentos digitales, que bueno, como parte de la creación de la empresa, es lo que nos otorga el sistema, ¿vale? Ya tenemos creada la empresa de recursos humanos. Esta empresa la vamos a abrir y lo que va a iniciar, bueno, nos va a indicar que, bueno, va a establecer la conexión con el servidor de aplicaciones y va a hacer los procesos para que podamos abrir el sistema. Como una configuración inicial, nos pide qué periodos se van a estar utilizando en la empresa, ¿vale? Esto nos lo pregunta una vez el sistema. Entonces, si solamente manejamos periodos semanales, entonces aquí le vamos a indicar. Si vamos a manejar también periodos quincenales, le indicamos, o periodos mensuales. En mi caso, bueno, voy a dejarlo en periodos, vamos a activar los tres, que sería el periodo semanal, el quincenal y el mensual. Para estas fechas, siempre se va a manejar el 1 de enero, es decir, el primer día del año, ¿vale? Esta fecha siempre va a ser el periodo inicial. Entonces, esto ya no se puede modificar, entonces se queda tal cual, ¿vale? Ok. Sí, sí, sí. Bien, aquí nos pide la selección de periodo. Para la selección de periodo nos dice cómo queremos ingresar o cómo queremos que se visualice al inicio al momento de iniciar el sistema. Entonces, voy a seleccionar el quincenal. Me abrió como es una empresa nueva, no tiene ningún dato, nos indica que, bueno, primero debemos de cargar lo que serían a nuestros empleados, ¿vale? En esta ocasión no lo vamos a hacer, simplemente, bueno, como es una nueva empresa, nos lo pide de manera inicial, bueno, para que tengamos datos con que trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, para el visor de documentos digitales, tenemos esta opción, que es el visor de documentos digitales.
donde vamos a poder acceder desde una vez ingresado en nuestra empresa, accedemos al visor de documentos digitales. Esta es la ventana que nos abrió para el visor, ¿vale? Aquí nosotros podemos cargar lo que es los XML de acuerdo a los pagos que se han hecho a los empleados. Entonces, aquí podemos encontrar todo ese listado y prácticamente lo que es Compact, bueno, tienen su administrador de documentos digitales tanto para contabilidad y para nóminas. Entonces, al momento de que creamos la empresa, nos crea nuestro administrador de acuerdo a la empresa en la que está, ¿vale? Igualmente, la forma de utilizar lo que sería el administrador de documentos digitales, lo dejamos para lo que sería otra sesión, en donde vamos a estar explicando más a detalle qué es el funcionamiento de este administrador, ¿vale? Simplemente ahorita es la explicación de lo que se crea, cómo están las bases de datos, bueno, en sí, la base de datos que crea inicialmente, las configuraciones para crear la empresa y poder nosotros ingresar ya de forma funcional, conociendo igual las opciones que nos da al inicio y poder iniciar operaciones. No sé si por esta introducción o en esta introducción que dimos, ¿hay alguna duda? Pregunta Carol, ¿podemos trabajar con nóminas? Ok. Y luego hacer la interfaz con Compaqui. Sí. Sí pueden estar trabajando de forma independiente con nóminas. Simplemente, bueno, si van a trabajar posteriormente con contabilidad, bueno, sí tener presente la parte de la interfaz que vimos en el catálogo de empresas. Entonces, ver desde un inicio, aunque también ahorita lo podemos configurar, o sea, que nuestro catálogo de empresas, ya, bueno, a pesar de que ya creamos la empresa, este dato lo podemos editar en el momento de que nosotros empecemos o bueno, ya exista una interfaz, en ese momento se configura para ya hacer la conexión de ambos sistemas. Pero sí, sin problemas podemos empezar a trabajar primero en nóminas y posteriormente en contabilidad. Perfecto. Entonces, no sé si habrá alguna otra duda. Igual dejamos este espacio para alguna duda referente al tema. Muy bien. Si no hay dudas, vamos a dar por finalizada esta sesión. Igualmente fue una sesión corta. Entonces, para la siguiente semana vamos a tener un curso de otro tema. Igual ya les estaremos avisando por medios digitales, ya sea por correo electrónico, por la página de Facebook. Entonces, estén pendientes. Igualmente, esperamos que estas sesiones vayan creciendo en número de usuarios que nos estén visualizando. Entonces, quedamos igual para la siguiente semana. Si hay para la siguiente semana tenemos otro curso. Entonces, por el momento, vamos a dar por finalizada esta sesión, ¿vale? Muy bien, perfecto. Entonces, me despido. Mi nombre es Ricardo Pajarito. Soy
del área de soporte de Meraki Consultores y bueno, les deseo un excelente día.